Bueno, vamos empezando ya, como son y 57, vamos arrancando y ya si viene alguien más, que se vaya sumando. Bueno, la charla de hoy se llama Imágenes deconstruidas y para empezar vamos a presentarnos quiénes somos. Somos Adrián Ordieres y Naya Pascual, somos embajadores de la marca OM System y fotógrafos profesionales. Además, tenemos una agencia de marketing y producción audiovisual que se llama Nido Nómada, que gracias a nuestro trabajo nos permite, pues, viajar por varios lugares del mundo y dedicarnos a la fotografía de forma ya profesional. Lo que os vamos a presentar hoy es alguna de nuestras imágenes y proyectos fotográficos de este año y medio, de este último año y medio. Iremos viendo, pues, un poco la parte de atrás de cada fotografía o de cada técnica fotográfica que utilizamos para nuestras fotografías. Habrá un poco experiencial y un poco más de técnica, digamos, puramente fotográfica. Así que, bueno, arrancamos por el Tian Shan, por Kirguistán. Y como decía Naya, mi compañera, no nos vamos a centrar tanto en las imágenes finales espectaculares, sino un poco más en el proceso. Algunos de esos procesos van a ser más técnicos y otros un poco más experienciales, de cómo llegamos a determinadas especies, etcétera. Como en el primer caso. Vamos a empezar, van a ser una serie como de mini capítulos y el primero de ellos nos lleva a un viaje hasta Asia Central, en la cordillera de Tian Shan. La cordillera de Tian Shan está en Kirguistán, en la región de Isikul. Isikul es el segundo lago de montaña más grande del mundo, que se encuentra entre la frontera de Kazajistán. Si puedes pasar. Ah, no, tienes tú el mando. ¿No? Sí. Sí. Se encuentra entre Kazajistán y China. Ahí vemos el mapa, vemos el lago Isikul y tenemos la cordillera Tian Shan, que recorre varios países, pero bueno, gran parte de ella se encuentra en Kirguistán y tiene picos de más de 7.000 metros. Es una cordillera muy grande, una de las más grandes del planeta. Y en este país nos encontramos en principio. ¿No? ¿Pases? Nos encontramos en principio con un grupo de aventureros que se unieron a nosotros para un viaje en el que no íbamos a fotografiar, sino que íbamos a conocer un poco la forma de vida de una familia que vive en uno de los valles de esas montañas, que convive con el leopardo de las nieves y otras especies. Y bueno, allí nos plantamos con un grupo de 11 personas, si no recuerdo mal, a los que fuimos a guiar por aquellas tierras. Y estuvimos 11 días, volvimos y al cabo de menos de un mes estábamos volviendo a sacar billetes para regresar a Kirguistán porque nos había maravillado aquel país y habíamos visto las posibilidades pajareras que teníamos por allí. Y queríamos volver a, a encontrar una serie de especies entre las que se encontraban dos de las que vamos a hablar hoy aquí, que son el arrenga común, que es ese dibujito que tenéis aquí arriba, este más pequeño, y el pico ibis, el que está más abajo. Vamos a empezar por el arrenga común. Y el arrenga común se encuentra en diferentes lugares del país, de Asia Central, no solamente de Kirguistán, pero uno de ellos es las montañas Tian Shan. En uno de los valles que estábamos recorriendo, en el que estábamos buscando al arrenga común, estamos seguros de que lo habíamos visto varias veces a lo largo del viaje, pero no habíamos sido conscientes de ello, porque la renga común es un muscápido, es de la familia de pequeños pajarillos como las tarabillas, los petirrojos, aunque tiene un tamaño y una forma que se asemeja un poco más al mirlo común. Y seguramente porque íbamos con el chip un poco europeo, ibérico, de si vemos un pajarillo que parece un mirlo, que puede ser un mirlo probablemente. Y en este caso no, en este caso el arrenga común es un ave que vive en el cauce de los ríos normalmente y cuando le da el sol el plumaje pasa a tener un color azulado, como vemos aquí. Entonces, bueno, llevamos varios días buscando a la renga común en diferentes sitios, diferentes ríos, no lo encontrábamos, hasta que cuando vimos a uno de ellos, a uno de estos animales que decimos, de primeras parece un mirlo, pero de repente le pegó el sol y parecía que tenía un cierto tono azulado y nos saltaron las alarmas. Y observando un poco más, vale, confirmamos, es la renga común, y empezamos a perseguirlo, ya sabéis cómo es esto, a esperarlo, a ver si se acercaba un poco más, poco a poco, andaba por el río, arriba y abajo, se posó en una de las rocas, empezó a reclamar y bueno, teníamos la foto bonita. Pero la intención de fotografiar a la renga común era hacerlo en su entorno y que se viese un poco el lugar en el que vive, el torrente de los ríos, los rápidos y tal. Entonces, bueno, allí fue donde conseguimos finalmente una fotografía abriendo un poco más el plano, donde metíamos dentro de la composición de la imagen el cauce del río. Ya veis que bueno, está disparado con una Numar 2, 150, 400. Si tenéis ahí los datos de EXIF, por si a alguien le interesa especialmente. De todos modos, si alguien tiene alguna duda sobre los EXIF o la técnica
de alguna de las fotografías, luego, por supuesto, puede consultarnos. Bueno, esta fotografía es el RAW, o sea, esta es la fotografía en crudo sin editar, tal cual. Claro, a Aquí, lo largo de la charla hoy, tanto Nerea como yo os vamos a enseñar algunos RAW directos de cámara y luego, si pasas a la siguiente diapositiva, vamos a ver algunas de las correcciones, parte también del proceso y de deconstruir las imágenes, ¿no? De lo que hablábamos. El proceso que aplicamos muy resumido, ¿no? A algunas de las imágenes. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos interesaba? Pues mostrar lo que decíamos, ¿no? El entorno en el que vive la renga común, ese torrente de agua que se pierde un poco, estábamos en unas condiciones de luz un poco complicadas, en mitad de un bosque de coníferas, entraba la luz, de repente se nublaba, era muy cambiante. Pues bueno, ahí tenemos subexpuesta la zona del ave, tenemos sobreexpuesta un pelín la zona del agua. Al final, el RAW nos permite hacer esa serie de correcciones, como veis ahí, bajar las altas luces, subir un poco las sombras para recuperar esos tonos también de texturas del musgo, incluso recuperar también un poco la tonalidad de ese azul de la renga que le caracteriza, ¿no? Que es lo que le da el... Entonces, bueno, en la fotografía final, un poco de recorte para volver a recomponer y recuperando luces y subiendo sombras, al final conseguimos, pues bueno, una foto un poco más cerrada en la que tenemos casi todos los objetivos que nos proponíamos con esta especie, que era capturarlo en su entorno, que se viese bien el torrente de agua en el que vive, el colorido de la renga, el la posición. comportamiento. También le da un poco de dinámica ese momento, ¿no? En el que empieza a desplegar las alas para salir volando. Pues esta era una de los objetivos que teníamos en Kirguistán. Pero ni mucho menos el único. Muchas de las aves que pudimos fotografiar también en Asia Central, por ejemplo, las grullas damisela. Seguro que muchos habéis fotografiado grullas aquí en España, en diferentes sitios, cuando están en migración y tal. Es la grulla común, la que tenemos ahí es la grulla damisela y en este momento se encontraban viajando desde India hasta el norte de Pakistán, que es donde pasan la época de cría. Y aquí, pues bueno, se empiezan a juntar para continuar la migración hacia el norte. Tenemos el carbonero nuquirrufo también, una especie relativamente fácil en Kirguistán, Asia Central. En muchas caminatas de montaña incluso te salen al paso porque están acostumbradas a que la gente les alimente. Es un poco casi como los carboneros herrerillos que te puedes encontrar aquí en parques urbanos que se acercan a la gente. El mirlo acuático pardo, un ave que tiene prácticamente el mismo comportamiento que el mirlo acuático que tenemos aquí, que tiene el pecho blanco, pero allí es todo completamente chocolate, menos esa cejita blanca que solo se le ve cuando cierra el ojo. De Y hecho, luego, comparte hábitat con el mirlo acuático que mm, tenemos aquí. Los dos están en el mismo río y los podemos fotografiar casi a la vez en Kirguistán. Nos permite sí. esto. Y luego otras aves que son un poco más complejas de ver, no porque haya pocas, sino porque tienes que desplazarte un poco más hacia las montañas, como los diferentes colirrojos, el Gundestad, el colirrojo de Eversman o el herrerillo azul, que es prácticamente como un herrerillo como los que tenemos aquí, pero con tonalidades solamente azuladas. Y es una preciosidad verlo posado en esas ramitas de coníferas y moviéndose por allí. Creo que Y sigues tú, ¿no? sigo yo. Nuestro segundo objetivo, quizás objetivo principal del viaje, era el pico ibis. El pico ibis es un ave que, aunque se parezca al ibis, no tiene nada que ver con él, no es de la familia, es de la familia de las cigüeñelas y lo podemos encontrar prácticamente en Kirguistán y en muy pocos sitios más. Entonces era como objetivo fotografiarlo. Sabíamos que era muy difícil encontrarlo y nos dijeron un punto exacto. Y nosotros hacemos contactos previamente a ir a Kirguistán con ornitólogos de allí y nos dicen un punto en un pueblo, en un río, en el que podemos encontrarlo. Y allí nos fuimos. Este es el río en el que nos mandó ir a buscarlo. De la que llegamos no vimos absolutamente nada. Es un ave grandecita, de unos 40 centímetros, y dijimos, bueno, pues a ver si tenemos suerte. No sé si alguien lo ve. Aquí quizás está un poco más fácil, pero está ahí en el medio de la imagen. Es prácticamente imposible de localizar. Y aquí está erguido y se le ve el pico, pero cuando se hace una bolita es una roca. O sea, tú estás viéndolo, parpadeas, vuelves a abrir los ojos y ha desaparecido y ya no, hasta que se vuelva a mover no lo localizas otra vez. O sea, es una ave realmente compleja de localizar. Y ahí lo vimos, pero vimos ese momento, sabemos que está ahí, pero dijimos, queremos más. Entonces, para encontrar este ave tenemos que irnos muy arriba y nos cogimos un coche, bueno, un coche, ¿cómo se llama? Un Hunter ruso. No sé si alguien Un, sabe un poco de coches o le interesa la automovilística y tal, pues un todoterreno un ruso. Hunter. Veremos ahora la foto de... Es un coche todoterreno ruso que nos llevó por sitios que no hay carreteras. O sea, nosotros subimos una montaña a través de piedras a localizarlo. Y este era Ya lo nuestro veis ahí refugio.
Ahí tenemos el coche en el que subimos, que a la vez es la batería que alimenta el refugio de electricidad, sirve para todo, y ahí es donde nos fuimos a buscar, entre otros, al Pico Ibis. Y la fortuna estaba de nuestro lado en esta ocasión, y según llegamos a este refugio perdido en las montañas Tian Shan, vivimos esta situación. Esta gente que está aquí son investigadores rusos que estaban precisamente en ese refugio a la vez que nosotros haciendo un estudio ornitológico de Kirguistán y de las especies que allí había. Y encima hablaban un poquito de inglés, o sea, nos tocó la lotería. Entonces, ¿qué hicimos? Sacar la guía. Nosotros cada vez que vamos a un viaje fuera de España, lo primero que hacemos es comprarnos la guía y estudiar. Ponernos a estudiar qué especies hay y demás. Pues ahí estoy yo con la guía sacando información y apuntando todos los sitios en los que podemos encontrar las aves en Kirguistán para después ir a localizarlas. Y nos dicen que precisamente en el sitio en el que estamos está el Pico Ibis. A la mañana siguiente lo primero que hacemos, según nos levantamos, es recorrer ese río arriba en donde ellos nos habían dicho que estaba el Pico Ibis, a buscarlo para fotografiarlo. Voilà, 6 Pico Ibis pudimos fotografiar, o sea, pudimos ver. Fotografiar ya la cosa se pone muy compleja porque lo que os decía, en cuanto se esconden un poco, se mimetizan totalmente y es muy difícil. Pero bueno, nos permitieron hacer estas fotografías bastante próximas y estuvimos durante unos 5 o 10 minutos fotografiándolos. Entonces, no, el RAW es cuando aparecen los datos de Exifalao, esos son el RAW crudo. Pero de edición tiene un poco de recorte y poco más, no están muy editadas las fotografías. Bueno, lo fotografiamos y en un momento dado, la segunda sorpresa, que es bastante complejo, pudimos fotografiarlo en vuelo. Fueron 3 disparos lo que nos permitieron porque salieron volando y ya los perdimos con la vegetación. Pero bueno, por lo menos no es una fotografía quizás de concurso, pero es una fotografía realmente que para nosotros tiene un valor muy importante porque es una especie que teníamos en el objetivo y la pudimos hacer bastante bien. Y con esto ya cambiamos de continente, nos vamos a las antípodas totalmente. Vamos a descubrir qué hay detrás de otro tipo de fotografía de naturaleza en Ecuador. ¿Sigues tú con Ecuador? Y en Ecuador, si pasas a la siguiente diapositiva, ahí tenemos un mapa que nos ubicamos un poquitín. Y bueno, Ecuador lo tenemos en la costa del Pacífico. Todos habéis oído hablar de las Islas Galápagos y tal, en Ecuador. Pero nosotros nos quedamos en el Ecuador continental y nos vamos a la ladera interior, digamos, de la cordillera de los Andes. Nos vamos de cordillera a cordillera, de Tian Shan a los Andes. Y ahí nos plantamos en la región de Tungurahua. Tungurahua está entre la ladera de los Andes y donde comienza la Amazonía, en el bosque nublado, toda esa franja de bosque que recorre los Andes de arriba abajo. Y lo que buscábamos aquí era el gallito de roca, gallito de la peña, gallo de roca, lo llaman de diferente manera, depende del lugar. Ve Bueno, pasando si aquí quieres. estuvimos durante 3 meses. En Kirguistán nos fuimos 2 viajes de 15 días, aquí estuvimos 3 meses. Únicamente en este espacio viajamos un poco, pero el grueso de nuestras fotografías fueron hechas aquí, en esta parte de Ecuador. Ves que aquí cambia radicalmente la manera de fotografiar. Cuando estábamos en Kirguistán, mucha de la fotografía la realizábamos observando desde el coche continuamente, y esto eran caminatas en el bosque. Aquí no tienes carreteras, no tienes caminos. Tienes que caminar, pues eso, jungla a través o seguir los cursos de los ríos y buscar y buscar y buscar. Muchas veces tienes animales en torno, pero solamente los oyes, ni siquiera los ves, o ves que se mueven arbustos, pero cuando levantas la cámara ya no hay nada, ¿no? Y no solo eso, sino que estamos hablando pues eso, de un entorno en el que tenemos barro, rocas que resbalan continuamente, llueve sin parar. Ve pasando si quieres, Nay. Llueve sin parar. Llueve como aquí durante todo el día, o sea que aquí estamos en nuestra salsa. Tenemos la suerte de que tenemos los equipos totalmente sellados hoy en día. Prácticamente cualquier equipo permite trabajar debajo de la lluvia. Equipos que son semiprofesionales te van a permitir trabajar sin preocuparte de que nos esté lloviendo por encima. Sí que es verdad que normalmente utilizamos ponchos y todo esto cuando estamos en un ambiente así, no por el hecho de que se mojen los equipos, sino por nosotros, porque es muy incómodo estar durante horas esperando y chorreando. Aún así, con la humedad que tenemos en Ecuador, pues os podéis imaginar, con un poncho de lona por encima, a los 5 minutos estamos chorreando igual por dentro.
Pero bueno, también nos permite ocultarnos un poco a ojos de estos animales. Y bueno, esperar, esperar, esperar durante horas en mitad de la jungla en lo que se llama el lek del gallito. Me imagino que muchos conocéis el concepto de lek. El lek es donde se juntan los machos de cierta especie a competir de alguna manera, ya sea exhibiéndose, peleando, gritando, como en este caso, que es lo que hace el gallito de la peña, gritar muchísimo, como locos. Y estábamos, pues eso, en el lek del gallito esperando a que empiece la actividad y vayan todos juntándose. Porque la actividad del lek del gallito de roca suele ser o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Haceros una idea que además primera hora de la mañana, última hora de la tarde, con esta luz. Entonces, y entre vegetación. La verdad que es una fotografía bastante complicada. Sí que es cierto que estamos en un entorno en el que, mientras que no llega gallito, pues os podéis imaginar, sonidos, cosas que se mueven por todos lados, cualquier insecto que te pasa por delante, todo es totalmente diferente a lo que tenemos aquí, entonces bueno, estás entretenido. Pero finalmente llegan los gallitos y, como os decíamos, estamos en un entorno de una vegetación súper densa, ramitas por todas partes, luces que se cuelan por entre cualquier hueco de las ramas, entonces bueno, eh, es relativamente complejo fotografiar a estos animales en un ambiente limpio, con un fondo limpio, desenfocado, en el que siempre pues tenemos, ya veis, una ramita que te cruza en la cara por encima. Suspiras, ¿no? Ya sabes de qué hablamos. Pues eso. Y veis que trabajamos con velocidades muy lentas, 1,50 segundos, ISOs muy altos. Bueno, nada que no sea salvable hoy en día. Podemos tirar ISOs altos, podemos forzar la máquina, no es ningún problema. Pero el problema en este caso es eso, todo lo que no podemos controlar, ¿no? Lo demás controlamos en la cámara, en este caso esas ramitas o si sigues pasando un par de ellas más. Tenemos luces de contra que nos rompen totalmente las fotografías, porque tampoco es que podemos decir, no, es una clave alta. Bueno, no era lo que buscábamos en este caso, pero lo mismo, estamos tirando a 1,40 segundos. Ya veis que son fotos que están nítidas, realmente. En la cabeza no se nota tanto, pero las patitas sí que veis que tienen mucha nitidez, tirando con teleobjetivos a velocidades muy lentas, que el estabilizador de la cámara nos permite manejar esta situación. Porque, y otra cosa, aunque en la fotografía anterior me ves con el trípode, lo normal es que en cuanto llegue la actividad sacas la cámara del trípode y a pulso buscando el hueco porque si no es imposible encontrar un espacio en el que poder fotografiarlos. O sea que es cámara en mano esta fotografía. Hay mucho movimiento, están haciendo muchos aspavientos intentando de atraer a las hembras, pero claro, estamos disparando a velocidades lentas, por lo tanto, muchas veces podría ser que salga totalmente enfocado y las alas en movimiento, muy bonito y tal, pero bueno, no suele ser el caso. Se mueven mucho, es una fotografía compleja. Pero cuando llegamos allí siempre chequeas el lugar y hay un posadero, siempre no falla, que ese es el posadero, ese es el bueno. Con suerte, llega el primer pajarillo, se posa ahí y ya lo tenemos. Si no hay suerte, que es lo que suele pasar, tenemos que esperar, esperar, esperar. Muchas veces nos vamos de allí sin la foto, tenemos que volver a posteriori. Pero después de mucho insistir, al final, ese posadero funciona. Y claro, cuando funciona ese posadero, que está a la distancia suficiente para que no necesite recorte la fotografía, esta foto sí que no tiene, El es el RAW. RAW de cámara, sin recorte ni nada. Entonces, bueno, tenemos una luz bonita, tenemos un posadero estético que tiene mucha textura, ese musgo que cae, esas tal. Tenemos un encuadre bonito, tenemos ese bokeh que se crea en el fondo con esa luz que se filtra a través de las hojas. Funciona muy bien. Era una cuestión de tiempo, simplemente al final termina sucediendo. Puede ser que no, que tengas que esperar más y más y más, pero bueno, al final es Y cuestión de aquí, esperar el tiempo suficiente. si ves el recuadro, por lo que le hemos puesto, esta fotografía está hecha con el detector de aves. O sea, simplemente utilizando el detector de aves. Además, en este caso, como no tenemos ninguna rama ni tenemos nada que nos moleste, a pantalla completa la detección de aves, de sujeto, y a pesar de las luces de que estamos tirando esos saltos, responde perfectamente sin ningún tipo de problema. Claro, el hecho de usar el detector de aves nos permite reaccionar mucho más rápido que si tenemos que, de repente estamos trabajando con muchos puntos de enfoque, toda la parrilla completa y tenemos que reducir para buscar el ojo. De esta manera, imaginaos que estamos 5 o 6 horas esperando a ver si llega el gallito y se posa allí y llega, se posa durante 2 segundos y se va y no tenemos la foto. Pues bueno, de esta manera aumentamos las posibilidades de conseguir esa toma, ¿no? Bueno, como curiosidad, no sé si estáis acostumbrados a ver fotografías del gallito, quizás estéis acostumbrados a verlos con un color más intenso. Eso es porque es una subespecie que está al otro lado de la cordillera de los Andes y ahí son más rojos que por este lado de la cordillera. Tenemos como este color más anaranjado, más apagadito de este lado. Hay alguna especie más que veremos hoy en las diapositivas que también tienen esta peculiaridad de que en este lado de los Andes, donde el turismo ornitológico no está desarrollado, donde hay mucha menos fotografía,
tenemos estas especies. Y bueno, esta fotografía está hecha durante un trekking en un valle con clientes que iban allí y los guiábamos en la zona de la selva, y yendo por el camino de repente nos encontramos esto, que es la hembra, que no estamos tan acostumbrados a verlas en fotografías. Esta fotografía está hecha a 40 milímetros, porque yo aquí iba con 2 cámaras, llevaba un gran angular para fotografía de este estilo y aparte el teleobjetivo, los 2 colgados de la mochila por la selva. Entonces me permitió hacer esta fotografía primero un poco de entorno y un minuto después hacer esta fotografía de la hembra en el nido. Fue cuestión de un minuto en el que pasamos, hicimos la foto y nos fuimos porque no, evidentemente no queremos fotografiar nidos, no queremos molestar. Nos fuimos y de hecho después de esta fotografía esa ruta se anuló durante el resto del tiempo que estuvo la hembra incubando para no molestarla. Porque de hecho en esta zona tenemos un tema del conflicto con el gallito de roca, porque donde está el LEC querían construir una carretera y la gente del pueblo se opuso para defender el LEC. Entonces es una cosa, un tema de conservación muy importante. Entonces lo primero es el bienestar de las especies. Por eso ponemos esta foto, que es la primera vez que la publicamos en ningún sitio, porque sí que tiene un contexto de cómo está hecha. No es una foto de ir a buscar el nido, sino simplemente un trekking. Y en este mismo sitio, donde estábamos en el corredor ecológico Yanganate-Sangay, en la región de Tungurahua, había un riachuelo también, el río Consuelo, muy pequeñito, ahora vais a ver algún vídeo, bueno, muy pequeñito, era un gran río, que recorrimos muchas veces, cauce arriba y abajo buscando aves, pero en una de estas salidas la intención no era buscar aves, sino grabar una serie de planos de vídeo que necesitábamos recursos para otro proyecto. Y en ese caso iba yo solo, no me Sí, tú si no recuerdo. ese eres tú. Y me encontré con algo que no había visto antes. Probablemente estaba allí, seguro, muchas veces que habíamos pasado. Pero bueno, otras veces íbamos mirando hacia arriba, ¿no? Buscando otro tipo de cosas. Y en este caso me llamó mucho la atención. No son aves, también tienen alas. Pero bueno, vamos a ver primero un clip cortito, un vídeo, donde se les puede ver. Bueno, pues estos son polillas leopardo. Era la primera vez que las veía ahí en el bosque nublado. Y ese comportamiento era, o sea, era la primera vez que veía las polillas en el agua, con el agua cayéndoles por encima, incluso, y pasaban allí todo el día. A día de hoy, bueno, lo de polilla de leopardo es muy claro por qué es, ¿no? Tienen esos ocelos en las alas y tal que semejan un poco al pelaje del leopardo. A día de hoy todavía de vez en cuando busco un poco de información y tal. Todavía no he encontrado nada que sea ningún documento, algún paper o algo que hable sobre el comportamiento de las polillas y por qué tienen este comportamiento, ¿no? En el río y tal. Pero bueno, me llamó tanto la atención que en ese momento llevaba encima un equipo, no llevaba teleobjetivo, llevaba el trípode, llevaba un slider para poder grabar planos de vídeo, ese tipo de planos con el movimiento, con el paneo. Y llevaba el 1245 F4, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, estaba allí, yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Lo primero que veo cuando ves una caída de agua y cualquier sujeto que puede ser atractivo en una fotografía, ya sea pseudo macro, bueno, macro en este caso, pues lo primero que piensas es eso, tener esas sedas detrás, ¿no? Que te le dan algo, un toque extra a la fotografía. Y bueno, pues lleva botas de agua, así que adentro del agua, trípode, ya veis ahí que la cámara está a ras de agua. Lo que decíamos antes, el sellado de las cámaras hoy en día nos permite trabajar de esta manera sin miedo. Sin miedo, tenemos que intentar, evidentemente, que no se nos vaya la cámara al agua, pero bueno, cualquier salpicadura, en este caso estaba trabajando con exposiciones largas para tener esas sedas en el agua, continuamente entre disparo y disparo de varios segundos, limpiando la lente con un trapo que llevaba en la mochila para evitar esos reflejos, esos destellos que dan las salpicaduras en la lente. Y aquí ves algunas pruebas. Estuve cerca de 1 hora y pico ahí en el cauce del río. Al final me olvidé de lo que iba a hacer, de otros vídeos que quería hacer de hongos que había por ahí por el bosque y tal. Y trabajando, pues eso, en principio con 2 segundos y veía sedas y decía, bueno, son bonitas, pero no sé, me faltaba algo.
Y finalmente, dándole vueltas, acercándome un poco más, alejándome un poco, buscando otro ángulo, en uno de esos disparos vi que había que el agua que chorreaba de las propias polillas cuando les pasaba por encima creaba un goteo constante desde las polillas hacia abajo. Entonces, aumentando el tiempo de exposición de la fotografía a 6 segundos y cerrando el diafragma bastante, para tener un poco más de profundidad de campo y más definición, tenía esas trazas de agua que se crean de las polillas que sí que representan un poco. O sea, en las otras fotografías se ve que las polillas están posadas ahí, pero con ese agua que chorrea directamente de ellas hacia abajo, te da información de que realmente están bañándose, ¿no? Que les pasa el agua por encima. Al final esa fue la fotografía elegida, este es el RAW y en la siguiente diapositiva vemos, como decíamos antes, ¿no? Para mí esta es una práctica muy importante al hacer fotos. Hay muchos otros fotógrafos que lo hacen, ¿eh? No es algo exclusivamente mío, ni muchísimo menos. Pero es tomar notas encima de una fotografía, aunque sea mentalmente, ¿eh? Muchas veces mentalmente, pero antes de meterle mano en la Lightroom, de empezar a procesar el RAW, pensar un poco qué es lo que queremos hacer. No a lo loco y improvisar sobre la marcha, sino bueno, pues eh, eso, pintar sobre la foto. Es decir, pues a esta parte de aquí que tiene la luz muy alta, voy a bajársela un poco, voy a subirla aquí, claridad, voy a hacer una máscara para tal. Y en este caso, pues mi intención era recuperar un poco los tonos azulados que tenían los ocelos de las polillas, incluso aplicarlo un poco también al agua para destacarlo y para crear un equilibrio de color entre cálidos y fríos, entre una parte y otra, bajar un poco las luces y levantar las sombras, darle un poco de claridad y especialmente acentuar esos 4 hilillos de agua que caen de las polillas hacia abajo. Entonces, bueno, vemos el resultado en el que tenemos ese contraste más marcado, cerramos un poco el cuadro, tenemos color frío a la derecha, que aunque parezca que no hay nada en esa zona de color frío, pero bueno, realmente nos representa eso, la caída de agua que tenemos, ¿no? En la fotografía y equilibra muy bien los pesos de una parte con la otra. Y bueno, esa era un poco la pequeña historia de las polillas leopardo en el río Consuelo, en Ecuador, como de repente te encuentras algo que no te esperas y con las herramientas que llevas encima, porque si hubiese llevado un teleobjetivo, un 300 milímetros o tal, probablemente no hubiese podido hacer eso. No llevas el trípode, no hubiese podido hacer esa exposición larga o lo hubiese intentado hacer a mano, pero bueno, hubiese sido mucho más complejo. Las herramientas son importantes, aunque digan que no. Y bueno, no vamos a ir a Ecuador y no fotografiar colibríes. Era una de las, bueno, de los objetivos prioritarios cuando nos fuimos a Ecuador y cuando cogimos la guía de aves de Ecuador, para preparar esta charla lo conté a propósito, digo, ¿cuántos colibríes habrá en esta guía solo en Ecuador? 133. 133 colibríes únicamente en Ecuador. 133 especies. Y tú los ves en la guía y dices, fácil, pues esto es azul, esto es verde y lo voy a identificar de maravilla. Voy a llegar ahí y voy a hartarme a identificar colibríes. Pues no, ni mucho menos. Los colibríes tienen plumas iridiscentes. ¿Qué quiere decir? Que según le dé la luz se ve de un color o de otro. Aquí las fotografías que son un poco más grandes son la misma especie, un macho de frentivioleta. O sea, y como podéis ver, dependiendo de la luz, parecen dos especies totalmente diferentes. Y además, con la complejidad de que son súper rápidas, están entre la vegetación y es muy complejo de fotografiar. Entonces, pues las primeras fotografías que pudimos hacer en las primeras semanas fueron este tipo de fotografías de colibríes posados un poco y quizás pues sacando la lengua, como el silfo de King que vemos arriba o bueno, aquí estirándose. Entonces lo que hicimos fue estudiar, sacar prismáticos, dejar la cámara y estudiar los colibríes, los comportamientos, cómo se movían, cómo comían, qué les gustaba, qué flores, qué no. Y en base a eso, pues fuimos ya poco a poco identificando incluso por el sonido. Cuando estabas desayunando y escuchabas un aleteo, decías, ahí viene por ejemplo, el colibrí de raquetas que vuela tiene un sonido así más suave. O el, ermitaño leonado que vemos aquí, que es un señor colibrí, o sea, los otros son muy chiquititos, pero este es un colibrí de un tamaño importante. Entonces, el aleteo es mucho más fuerte. A la hora de comer, este colibrí lo que hace es entrar a la flor, come y vuelve a separarse y va siempre al mismo sitio. Entonces, esta fotografía fue muy sencilla de hacer porque al final, conociendo el comportamiento del animal, muy sencilla. Sabiendo cómo se comporta, es relativamente sencillo fotografiarlo porque sabes que va a volver siempre al mismo sitio a esperar para volver a entrar a comer.
O el Silpho de King, en cambio, lo que hace es, se apoya en la flor para comer. Entonces, bueno, pues te pones la flor y esperas a que vayan a comer para fotografiarlo. Después fueron pasando las semanas, fuimos conociendo mejor a las especies, el comportamiento. Todas estas fotografías de colibrís están hechas prácticamente en el jardín de casa. O sea, no nos movimos más porque con lo que teníamos en casa ya era suficiente. Hicimos 9 especies diferentes en 20 metros cuadrados, no más, que se acercaban por allí. Entonces, bueno, pues este es el mismo que veíamos en las primeras diapositivas, es un macho entrando a comer. Entonces aquí ya empezamos a jugar un poco, pues intentando captar ese movimiento de las alas, cómo se aproximan y haciendo este tipo de fotos. Bueno, aquí nos vamos a poner un poco más técnicos de cómo fotografiamos colibrís, porque no es sencillo, es un ave muy pequeña, muy ágil, que fotografiarlo no es sencillo. Entonces, empezamos a utilizar diferentes técnicas. La primera opción que barajamos, ya sabemos que esa flor les gusta, que por cierto, como localizamos que esa flor le gustaba, en el alojamiento en el que estábamos han plantado un montón de plantas de esta flor para que los colibrís vayan allí de forma natural a visitar y a estar en el jardín. Entonces, esa flor le gusta, nos sentamos con nuestro trípode y hacemos un enfoque manual, un preenfoque a la flor, porque sabemos que los colibríes van a ir a comer ahí. Y cerramos un poco el diafragma para tener mayor profundidad de campo y que nos salgan nítidos. Bueno, esa opción funcionó, muchas de las fotos que tenemos están hechas con esa técnica, pero después quisimos un poco exprimir más la cámara y aprovechar los recursos que nos daba para fotografiarlos. Entonces, activamos el detector de aves, que yo prácticamente lo llevo de serie ya en la cámara para fotografiar, y con el detector de aves utilizamos una selección de píxeles pequeña, porque al ser menos píxeles lo que tiene que rastrear para enfocar, lo hace mucho más rápido. Y aquí necesitamos un enfoque súper rápido, porque si no tenemos la foto la perdemos en un momento. Ráfaga, disparos de ráfaga, nosotros hasta 50 fotogramas por segundo, con un enfoque continuo, y el ProCapture. El ProCapture es una funcionalidad que tiene la cámara, pues la cámara con la que yo disparo, que es la OM1, que lo que hace es que tú con el disparador a medio gas, digamos, la cámara está registrando imágenes, pero no las está guardando en la tarjeta, sino que las está registrando. Y tú cuando ves el movimiento del ave que, pues yo qué sé, entra a comer, disparas, o sea, das al disparador completamente y te registra la foto en la que tú has disparado y las anteriores que tienes registradas. Por lo tanto, es como volver al pasado, no pierdes el movimiento. Entonces, esto con los colibrís nos permitió pues, no perder ninguna entrada a la flor. Entonces, ráfaga ProCapture con el detector de aves y una pequeña parte de enfoque, que es la esquinita de al lado de la flor, que sabemos que es donde va a entrar. Pues depende del colibrí, porque hay unos que son muy ágiles y otros que no son tanto, pero no, tenemos ahora los raros y vemos algunos a qué velocidad están. Y aquí la siguiente, porque aun con todo esto de ponerle los píxeles, menos píxeles de enfoque, lo que hicimos fue en cámara marcarle el espacio en el que queríamos que nos enfocase. Entonces le dijimos, mira, queremos que nos pongas el límite, esto es orientativo, quizás era un poco más, pero ponte de 4,5 a 5 metros. Entonces, únicamente me vas a enfocar en este espacio porque aquí es donde me va a entrar el colibrí. Entonces la cámara tarda mucho menos en enfocar, porque no tiene que analizar el espacio de enfoque desde el infinito hasta donde yo estoy. Simplemente tiene 50 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros, lo que queramos para enfocar. Entonces, si entra dentro de ese rango de enfoque, nos lo va a enfocar súper rápido. Con todo lo que llevamos detrás, pues empezamos a tener ya resultados bastante rápido. Mira, por ejemplo, esto es el RAW. Este es la hembra de los que vimos al principio, el frentivioleta. Es un tamaño medio, no es especialmente rápido y con una velocidad de 640 podemos hacer un poco la foto que yo al menos estaba buscando, que quería el colibrí nítido, el ojo nítido, pero que se viese el aleteo, el movimiento, la velocidad que llevaban las alas. Entonces, pues esta fotografía, bueno, aquí veis el RAW, simplemente pues con un trípode buscamos el fondo, es importante porque estamos en un sitio con mucha vegetación, encontrar un fondo limpio, que no nos salga muy oscuro, que se pueda definir, pues bueno, este fue el sitio que yo elegí y la fotografía simplemente
subimos un poco la intensidad de los colores, porque sí que es verdad que se quedan un poco apagados, el contraste y las sombras, y reencuadrar. Y aquí tenemos la foto final. En este caso, yo tenía el enfoque puesto aquí. Yo sabía, tenía aquí un enfoque, porque simplemente la cruz. Yo tiro mucho de la cruz, el comportamiento. Yo sabía que aquí teníamos un árbol, digamos, estaba aquí un árbol, y yo sabía que él iba del árbol a la flor y que hacía siempre ese movimiento. Son milésimas de segundo, probablemente lo hubiese capturado, pero bueno, yo también es que me siento muy cómoda porque así sé que me va a enfocar ahí y ya tengo la imagen en la cabeza antes de hacerla. Entonces yo quería que el colibrí estuviese ahí. No quería que estuviese ni más abajo, que también las tengo, ni más arriba. Quería que fuese esa la foto. Entonces ya me hice la fotografía antes de hacerla. Por eso pongo donde lo quiero enfocar. Y ya que tenemos al colibrí con las alas, pues vamos a experimentar, que tenemos 3 meses por delante y ya los colibríes ahí. Pues bueno, una larga exposición, que ya veis, a 80 segundos. Este es otro colibrí, es el colibrí a 80 es un colibrí de Bouguer, que es bastante más grande que el que veíamos antes y un poquito más lento también. Entonces, bueno, a este podemos dispararle un poco más despacio. Y vamos a seguir dándole vueltas a la cosa porque no nos parecía bastante, entonces seguimos con la tercera forma en la que nosotros fotografiamos, que es con este fondo totalmente negro. Esta fotografía sale así de cámara, no está editada ni pintado el fondo de negro, y tiene un pequeño truco, que es la utilización de flashes. Utilización de flashes. Solamente podemos hacer estas fotos a última hora de la tarde, unos minutos. Tenemos 15-20 minutos para poder hacerlas, porque es la hora en la que baja la luz. Entonces los colibríes todavía tienen un poco de actividad, mucho menos, pero el fondo está prácticamente oscuro y utilizamos los flashes para resaltarlo. Bueno, aquí tenemos un colibrí inca, que este es un colibrí bastante grande, es de los menos llamativos, a mí quizás por eso es de mis preferidos, que es más como el que tenemos aquí. Ahora, ¿lo cuentas tú, Adri, el esquema? Sí, bueno, pues es un esquema muy sencillo. Al final, cualquiera que haya utilizado flashes, más de 2 flashes, 3 o 4 o 5, pero bueno, con 3 flashes o incluso con 2, conoce los esquemas, pues eso, a 45 grados, uno de ellos con el doble de potencia del otro para generar sombras y que no quede una imagen muy plana. Pues eso, un esquema muy sencillito de estudio, prácticamente, en el que tenemos esos 2 flashes, principal y relleno, 45 grados cada uno con mayor potencia que el otro, y un flash de contra para resaltar un poco algunos detalles que si no se pueden perder contra el fondo, como en la siguiente fotografía, que tenemos, por ejemplo, un colibrí de raquetas en el que vemos esas plumas de la cola que si no hubiese sido por el flash de relleno probablemente a lo mejor se hubiesen perdido un poco en el fondo, ¿no? De esa manera tenemos ese brillo un poco que crea el contorno de las plumas y lo resalta del fondo. Este tipo de fotografía pues nos viene muy bien, aparte para seguir experimentando, divirtiéndonos, pues bueno, para descontextualizar un poco al animal, sacarlo de su entorno y tener, pues lo que decíamos, una fotografía casi de estudio con el fondo negro que nos permite centrarnos en los detalles, y aparte los flashes nos rebotan unos colores que no vamos a tener de una manera natural. Sí que es cierto que no son los colores que nosotros apreciamos normalmente cuando vemos un colibrí, pero son colores que están ahí, que los sacamos a base de luz. Y hablando de colores, decíamos antes el gallito de roca o gallo de la peña, como le llaman en Ecuador, que tiene el color es naranja. Aquí veis los calcetines, que son naranjas. Lo normal es que veamos fotos con los calcetines blancos. Esos son los colibríes de raquetas que están al otro lado de la cordillera, pero a este lado de la cordillera tienen esta peculiaridad. Entonces, si veis colibrí de raquetas con los calcetines naranjas, que están hechos entre la Amazonía y los Andes. Claro, vosotros pensáis que los Andes tienen una altitud que no permite que las poblaciones de colibríes crucen de un lado a otro, entonces son dos poblaciones que han ido evolucionando de manera diferente una a la otra. Por algún motivo, no sabría explicar exactamente por qué, pero bueno, seguramente tiene una razón lógica, pues eso, unos tienen un color de calcetines, otros otro. Es curiosa Y bueno, la vamos evolución. a poner un pequeño vídeo para despedirnos de Ecuador, un poco de lo que son los colibríes, para que os hagáis una idea del movimiento.
Bueno, y no vamos a quedarnos sin hablar un poco de casa, que en casa tenemos también, en España, tenemos la suerte de tener una biodiversidad enorme y poder fotografiar multitud de especies, como vamos a ver, en diferentes hábitats radicalmente diferentes, diferentes técnicas fotográficas, pero todo al ladito de casa. Y empezamos por el abejaruco europeo en Villafáfila, en Castilla y León. Nosotros somos asturianos, nos queda bastante a mano bajar a fotografiar. Seguramente que habrá más gente que habrá pasado por allí porque es un lugar de referencia del pajareo A ver, y no nos vamos a descubrir nada nuevo con Villafáfila, pero vamos a intentar darle un poco una vuelta de tuerca. Y esta historia de Villafáfila y el abejaruco empieza en un bar, como muchas historias, ¿no? En el bar de Villafáfila. Seguramente alguno de vosotros ha tomado una caña en el bar de Villafáfila y probablemente alguno de vosotros haya hablado con el pajero. El pajero es el señor que regenta el propietario del bar de Villafáfila. Y hablando con él, nos contaba que había un sitio poco concurrido, que también tenía una colonia de abejarucos cerca del pueblo, muy cerquita, que se podía acceder con el coche. Y como, bueno, vamos a investigarlo un poco. Y como llevamos las redes de camuflaje en el coche, nos montamos un hive con las ventanillas. Muchos lo habéis hecho seguramente también. Te colocas la red de camuflaje en la ventanilla y te acercas. Y es cierto que había una colonia bastante activa de abejarucos. Entonces, bueno, manteniendo una distancia de respeto y de seguridad, estuvimos fotografiando un buen rato los abejarucos que se posaban en los posaderos naturales que tenían ya cerca. Pero sí que es cierto que, bueno, las fotografías están bien, nítidas y tal, bastante cerquita porque ellos solos ya se iban posando, cada vez confiándose más y posándose más cerca del coche Hive. Pero bueno, tampoco nos entusiasmaba. Era muy bonito, pero estamos buscando algo más, ¿no? Y sobre todo buscando un poco de estética también y tal. uy, Uy, ¿qué ha pasado ahí? no, no, pues Nada. nada. Y cambiar los posaderos o tal, eso implicaba bajarte del coche, acercarte, caminar entre los nidos, cosa que no íbamos a hacer. Por lo tanto, bueno, dijimos, vámonos hacia otra zona, dejamos eso, sabemos que esa colonia está ahí, y nos fuimos a Otero de Sariego. Otero de Sariego es un pueblo que está al lado de las lagunas de Villafáfila, que está abandonado, y es el hogar de un grupo de una colonia de mochuelos que viven allí siempre. Si os gustan los mochuelos, si os flipan los mochuelos como nosotros, os recomendamos que vayáis alguna vez a Otero de Sariego porque es muy fácil verlos Y y se fotografiar. disfruta mucho además en un entorno muy bonito en ese pueblo abandonado. Y en ese lugar, ahí veis este camino que está cortado con una cadena que va hacia las lagunas, está vedado, tiene un cartel que pone pues eso, prohibido el paso y tal. Y en ese mismo camino, si veis aquí atrás, hay una ramita y hay dos bultos, esos son dos abejarucos que están ahí, ahí tienen un par de nidos y siempre tienen ahí una colonia que está bastante activa en esta época. Y bueno, dando vueltas por allí y tal, veíamos ese cielo nublado que nos daba una luz que nos permitía trabajar durante todo el día, aunque estuviese el sol un poco arriba, podíamos seguir trabajando sin luces demasiado duras, exponiendo un poco para el primer plano teníamos unos fondos blancos que, bueno, eran atractivos para una foto un poco más minimalista. Y bueno, teníamos ese cartel ahí de chapa blanco delante. Pero bueno, normalmente solemos utilizar muchas veces objetos que tenemos por delante, objetos naturales, rocas o ramitas para generar esos desenfoques por delante. ¿Por qué no utilizar un cartel de chapa, ¿no? Blanco, que también lo tenemos ahí? Es una herramienta que muchas veces utilizamos en estudio, incluso para hacer fotografía de producto, cosas así. Pues no, tenéis un esquema un poco de la situación. Ahí, ¿no? Veis el cartel, el fotógrafo, las nubes en el fondo que nos dan ese telón blanco por detrás sin necesidad de tener una fotografía quemada. Y la fotografía RAW es esta. Pues es una foto que mucha gente cuando la ve o la ha visto publicada en la página web o tal, me decía, bueno, pero eso está luego editado, ¿no? Está pintado el frontal. No, utilizando esa chava por delante. Estoy segurísimo que no he sido el primero que lo ha hecho, ni muchísimo menos, seguro que alguien lo ha hecho antes también. Pero bueno, me pareció una manera un poco más creativa de ir un paso más allá y hacer una foto un poco diferente, ¿no? Del abejaruco en su entorno.
En el RAW incluía también ese árbol que se veía en la foto de antes hecha con el móvil, ese árbol amarillo que salía detrás, que me parecía un toque de color también bonito. Pero bueno, sí que es verdad que luego en casa, trabajando esa fotografía, me parecía más interesante reencuadrar un poco, sacar el amarillo, quedarme solamente con el abejaruco, uno solo en ese posadero. Más se ve que es un posadero porque está todo lleno de excrementos, ¿no? La parte de abajo. Y quedarme exclusivamente con la parte blanca. Esa foto no he hecho ese esquema de edición, de tomar notas encima de la foto, porque prácticamente lo único que tiene es recorte y tocar mínimamente los colores para realzar un poquitín, pero bueno, muy, muy poca cosa. Y cuando nos íbamos de Villafáfila, pues como comentaba antes del mochuelo, ahí lo veis, ese mochuelo también con ese cielo blanco detrás que nos permite, sin necesidad esta vez de meter por delante ningún cartel de chapa ni nada, porque bueno, las propias edificaciones en ruinas de Villafáfila ya te permiten hacer esas Esta composiciones. foto, de hecho, está hecha desde el coche. Ya nos íbamos, era ya prácticamente de noche, empezaba a llover y nos íbamos saliendo de Villafáfila y de repente miramos hacia un lado y ahí estaba sacudiéndose las gotas de lluvia, el mochuelo. Y de mochuelo a mochuelo. Pues nos vamos unos kilómetros un poco más allá, a Almanza, a fotografiar el mochuelo. Veis aquí Almanza está prácticamente a media hora de Villafácila y en esta ocasión, antes íbamos cámara en mano buscando un poco las especies, pero aquí lo que hacemos es utilizar hides, escondites fotográficos en los que nos metemos y ya con un escenario preparado previamente fotografiamos a la especie. Aquí os ponemos esta foto porque aquí, ¿veis estos escombros? Aquí anida un mochuelo. Año tras año anida ahí una pareja de mochuelos. Entonces los hides están puestos de serie durante todo el año y cuando el mochuelo va a criar no le molestas, directamente entras en el hide y lo puedes fotografiar a placer. Esta fue la primera fotografía, la primera sesión que hicimos de mochuelo, con bueno, una fotografía correcta, tenemos la luz así un poco lateral a la espalda, era como estaba preparado el hide para el público. Pero nosotros tenemos buena relación con la gente que lleva los hides y le dijimos, oye, nos apetece probar algo diferente, ¿os importa que mañana por la mañana entremos, que el sol sale justo por detrás de donde está el posadero y vamos a intentar hacer algo diferente? Un inciso, ¿eh? No entendemos muy bien por qué esa fijación de la gente que tiene hides comerciales y tal, que siempre tienen la misma iluminación y son como muy reacios muchas veces a utilizar iluminaciones diferentes. Mm. Esos contraluces, esos letras y tal, que muchas veces dan unos resultados muy interesantes. Era eso solamente. Pues esta es la fotografía que hicimos a la mañana siguiente con el sol detrás, que nos permitió hacer este contraluz. Este sí es el RAW, es la fotografía en crudo. El objetivo de esta fotografía, cuando la hacemos en el momento, ya estamos pensando en la edición, como decía antes Adri, antes de ponernos a editar, pensamos, cuando estamos haciendo fotografías, pensemos también en qué nos va a permitir hacer el RAW. Entonces aquí lo importante era que no hubiese ninguna zona totalmente quemada ni ninguna zona totalmente oscura que después no pudiésemos recuperar y trabajar en la edición posterior. Entonces tenemos esta fotografía que después de reencuadrar un poco, subir contrastes, saturar, prácticamente tampoco hemos hecho mucha edición, nos sale una fotografía interesante, diferente a las que vemos de mochuelo, hecha desde un high, desde un sitio que pasan decenas de personas a fotografiarlo diariamente. Y tuvimos la suerte también por la mañana, claro, si haces fotografía por la noche, las horas de luz se acaban y tú ya no puedes hacer más fotos. Pero nosotros, como era por la mañana, teníamos la oportunidad de seguir, aunque no tuviésemos una luz maravillosa, de seguir disfrutando de lo que allí pasaba. Y lo que pasaba es que empezaron a salir cabecitas de mochuelos pequeños a saludarnos y pudimos disfrutar durante un buen rato de ellos. Por allí no podían volar, entonces, bueno, las fotos son entre cascotes, tampoco son unas fotos muy limpias, pero pasamos un buen momento y la cosa ya, cuando creías que no podía ir mejor, apareció esto. Esta foto está hecha en el muro justamente de detrás del high, un milano que supimos que venía antes de que se posase porque la madre empezó a chillar como una loca, todos los mochuelos pequeños se metieron en el agujero, la madre se metió debajo de un tejado gritando hasta que el milano se fue. Claro, en este momento todavía no estaba la luz arriba, teníamos todavía ese tono naranja y la idea fue clara, en plan de dramatismo, porque es el momento dramático de la mañana, vamos a hacer una fotografía a contraluz con ese cielo naranja, hay un poco como si viniese el malo de la película, que era el malo de la película. Entonces, bueno, un poco esta idea de intentar darle una vuelta a las fotografías y no hacer lo que hacemos de serie.
Ya tenemos fotografía cámara en mano, fotografía desde high. Ahora nos vamos al hydro high, que posiblemente para mí me parece una de las fotografías más divertidas para hacer, sin duda. Y nos vamos a la Mancha Húmeda, a Toledo, a unos highs, y tomamos como referencia de esta serie de fotografías al Somormujo Labanco, porque es una especie bastante fácil de fotografiar, que nos ha dado muy buenos ratos. No sé Y si alguno habéis estado en la charla antes de Víctor Ortega, de la presentación del documental, habéis visto unas imágenes espectaculares del somormujo y ya ha contado un montón sobre la especie y tal. Ahora vamos a ver la un parte poco, fotográfica. sí. Bueno, supongo que la mayoría sabrá lo que es un hidrohide. Un hidrohide es esto, es un escondite, una tienda que tú te metes dentro de ella con una especie de flotador y te permite ir caminando y estar a la altura de las propias aves, y ellas súper confiadas. Como podéis ver aquí, están pasando por delante sin ningún tipo de miedo. Aquí es la parte, digamos, de dentro. Nos tornamos con un neopreno, nos ponemos esa tienda por encima y a caminar. La visión que tenemos sí que es muy reducida, simplemente el espacio este que tenemos para fotografiar, pero la perspectiva es muy buena. Como truquillo, si habéis hecho hidrohigh, si veis aquí la cámara está colgada, o sea, está puesta del revés, enganchada por aquí arriba y dada la vuelta para tener el punto más abajo O sea, posible, porque cuanto más abajo tengamos el punto, más interesantes serán las fotos. la manera natural de utilizar una rótula gimbal, estas que utilizamos en los trípodes con los objetivos grandes, es que la cámara se posa encima de la gimbal. De esta manera sacamos esa placa de la gimbal, le damos la vuelta y la colocamos de manera que lo que hacemos es colgar la cámara de la placa en vez de apoyarla encima, y así ganamos unos centímetros, pero que nos permiten tener una visión un poco más cercana a la línea del Vale. agua y un poco más limpia, porque desenfocamos mucho más el fondo y el primer plano. Esta fotografía está bien, esta fotografía no está hecha ahí, esta es de Kirguistán, pero está hecha desde fuera del agua. Entonces, como veis, el plano es un poco contrapicado y lo que tenemos de fondo es el agua, que no está mal, pero bueno, tampoco aunque la especie es muy bonita y está haciendo algo interesante, no acaba de convencernos. En cambio, aquí, en la misma especie, con un agua parecida, bajamos el punto de vista y ya tenemos una fotografía mucho más interesante, con el fondo más lejano, desenfocado Mira, el si, agua. si varías entre la anterior y esta, vais a ver la diferencia de cómo tenemos el agua que nos llama mucho más la atención, o sea, nos desvía un poco la atención del animal hacia el agua. En cambio, la siguiente, que estamos con el punto de vista un poco más bajo, desenfocamos mucho más el primer plano y el fondo, y casi que sacamos al animal, ¿no?, de su contexto y lo vemos mucho más nítido. Bueno, y como veis, estamos al lado, está comiendo tranquilamente sin ningún tipo de problema. Los mormujos, todo aquel que haya estado observándolos durante un rato, tiene un comportamiento que, si los conoces, sabes que empiezan a saltar y hacen siempre como los mismos movimientos. Entonces, bueno, podemos fotografiarlos incluso yendo hacia nosotros, este tipo de fotografías. Y aquí voy a hacer un truco que utilizo yo cuando voy en el hidrohigh, que es configurar los puntos de enfoque. Claro, la actividad que tenemos en el hidrohigh es a ras de agua, por lo tanto, a mí no me interesa que me enfoque aquí ni que me enfoque aquí. Solamente voy a tener el punto de interés en la franja de agua. Por lo tanto, en la cámara preconfiguro los puntos de enfoque para tener esa línea de área de enfoque, que lo podemos configurar a nuestro antojo, al menos con las cámaras con la que uso yo, con la M1, y es mucho más fácil de que la fotografía te salga enfocada. Y aquí tenemos un somormujo, pero como con los colibríes, siempre hay que darle una vuelta de tuerca y hacer algo diferente. Ahí pasa algo, Uy, ponía que la alimentación se apagará en 5. eh, ya no quedan 5 minutos. Bueno, seguimos. Aquí, pues vamos a. Esta fotografía está hecha a una hora realmente regulera, cuando tenemos el sol arriba, que siempre los fotógrafos decimos, esta hora no está bien para hacer fotos. Pues a veces sí, a veces podemos hacer cosas como esta. Esta fotografía fue en el último taller que hicimos de hidrohigh aquí. Yo iba mirando hacia atrás a ver si venía alguien y de repente vi a este somormujo sacudiéndose, y tenía la suerte de que iba con el 150-600, que aunque el somormujo estaba a tomar por saco, pues le pude hacer esta fotografía jugando con los contraluces, o sea, con la clave baja. Esto es todo lo contrario. Esta fotografía, veis la hora a la que está hecha, a las 6 de la mañana. No había amanecido, o sea, el sol todavía no se había puesto por el horizonte, empezaba a ver esa luz naranja y ya empezaba a haber un poco de actividad en el agua. Entonces, bueno, pues dice, pues voy a aprovechar esta opción y tirar de creatividad. Entonces bajamos un poco la velocidad,
subimos un poco el ISO y tenemos esta fotografía dorada y con las estelas que nos da esa sensación de movimiento. Entonces, la misma especie, 3 momentos diferentes, 3 fotografías totalmente diferentes. Y como no vivimos de Somormujo solamente, pues uno de estos días que estábamos haciendo la temporada allí, estamos guiando en las lagunas, esto es en las lagunas del Taray, en la Mancha Húmeda, y estábamos solos en la laguna, mirando un poco qué podíamos hacer con el siguiente grupo que entraba, y mirando hacia la orilla, el otro lado de la laguna, vimos que había ahí algo de movimiento. Y acercándonos poco a poco, bueno, dimos con un dormidero de martinetes. Encontramos un grupo de martinetes, jóvenes, adultos, que estaban allí mezclados, ahí hay como 6 o 7 individuos, Mm. que no estaban además en la orilla, porque si están en la orilla ya os podéis imaginar que están muy cerca del fondo, entonces eso te impide hacer unas fotos con un fondo desenfocado, sino que bueno, son más confusas. En este caso estaban en unas ramas que sobresalían del agua a unos cuantos metros del fondo y eso nos permitía tener unas fotos espectaculares con ese fondo limpio. Y no solo eso, sino que a base de esperar allí, con paciencia, manteniendo la distancia, los martinetes se encontraban cómodos, aparentemente no estábamos generando ninguna molestia si no hubiésemos retrocedido. Pero bueno, veíamos que iban llegando más ejemplares, teníamos esas secuencias de algunos jóvenes llegando en vuelo también y posándose allí. Eso nos Empezaban, indicaba que si ellos estaban llegando a donde estábamos nosotros, no estábamos siendo una molestia para ellos en ese empiezan, momento. cuidado con eso, porque a ver, una Pero al final siempre estás generando una pequeña molestia, quieras que no, siempre mm, estás allí, estás interviniendo en su espacio, pero bueno, sí, pero jugamos un poco en en esa ese línea. Pero bueno, a base de esperar, 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 decimos, joder, está bajando el sol y parece que vamos a tener una luz bonita. Y además, a medida que baja el sol, la laguna se queda como un plato. Y todas esas motas de polvo más pequeñas que están encima del agua empiezan a brillar, que parecen doradas encima del agua. La laguna se queda totalmente tranquila, parece un espejo, todo en silencio, empiezan a cantar ya insectos en vez de aves. Y es el momento en el que los martinetes empiezan a desperezarse y empieza la actividad porque son aves que cazan normalmente por la noche, son aves nocturnas. Y bueno, estábamos esperando, esperando, esperando a que bajase el sol y es de esos días en los que parece que se alinean ahí los planetas, ¿no? Y de repente tenemos una luz espectacular, un ambiente mágico en la laguna y uno de esos individuos, un adulto de martinete, de repente sacude el plumaje en esta foto. Este es el RAW, veis que tiene unos colores así un poco más apagados y tal, es lo que comentaba Naya. Una foto un poco más plana, que no tiene mucho contraste, nos permite luego, en postproducción, recuperar tonos tanto en sombras como en luces. en esta no se ve muy bien, pero Sí, realmente la luz le está dando por detrás del pico. Aquí con la pantalla lo es un perdemos un contraluz un poco. poco extremo y claro, en esta pantalla así con brillo, ahora que tenemos luz y tal, quizás no se aprecia del todo bien. Uy, Vamos a llegar tenemos un justos. minuto. ¿Veis una velocidad? Bueno, vamos Bueno, rápido, sí. vamos, bueno, no sé Veis un poco cuándo. las correcciones que hicimos. ¿Qué pasa cuando estamos en el hydro-high? Que eso se tambalea, se mueve mucho. Por eso veis que la corrección aquí también fue no solamente de reencuadre, sino que tenemos que corregir el horizonte. Aunque no tenemos realmente un horizonte, en este caso es una cuestión casi de percepción, de intuición, de, me da la sensación de que está caída hacia un lado, hacia otro. Podría estar corregida así o un poco menos. Levantar sombras, recuperar un poco un poco no, bastante contraste en este caso y vemos la fotografía final, que eso, es un contraste un poco extremo, entonces quizás aquí no se aprecia del todo bien, pero veis esa nube de polvo que tiene detrás, que genera al sacudir el plumaje, llena de polvo, de plumillas en ese ambiente. En esta fotografía, os digo la verdad, recuerdo con mucho más cariño el momento porque me pareció mágico totalmente vivirlo en persona que la fotografía en sí. Esta foto es de Naya, yo tengo las mías, las dos son diferentes, cada uno con su propio encuadre, su propia edición, pero Sí, creo nos que ha la... apagado. ¿Se ha apagado? Sí. Sí. Pero creo que la fotografía no hace justicia a este momento, a vivirlo, en estar dentro del agua, dentro de ese grupo, así y vivirlo en persona. De hecho, nosotros cuando vas en el hike vas tú solo y no tienes casi comunicación con el de al lado y por alguna cuestión, no sé, los dos hicimos el mismo movimiento sin hablarnos, fuimos moviéndonos para ponernos justamente y buscar ese contraluz, o sea, lo vimos como muy claro porque fue un momento, no sé. Luego hay varias personas que entraron a los días siguientes con nosotros al Hyde y disfrutaron de estos martinetes también, que siguieron allí hasta que ya terminó un poco la temporada, ya se retiraron y los jóvenes ya empezaron a hacer su vida, se emanciparon y Y ya. desaparecieron de allí hasta la siguiente temporada, ¿no? Y vamos a terminar ya el último capítulo muy cortito en casa. Nos volvemos a Asturias, ya a descansar un poco de tanto ajetreo. Y por la ventana de casa, hace como 3 años que vemos a un chochín, un macho que llega todos los años, cuando empieza la temporada de cría, empieza ya a reclamar por allí, a armar mucho escándalo. Y el chochín hace varios nidos cada temporada
no solamente uno, en diferentes puntos por ahí del jardín, en el alero de casa, en cualquier hueco, empieza a llevar musgo y hierbas y hacer una pelota que es su nido, ¿no? Con un agujero para intentar atraer alguna hembra. Digo intentar porque hasta el momento en 3 años no hemos visto que haya ligado No. todavía. No ha tenido suerte Ha el pobre. trabajado mucho, pero ha tenido Sigue, poco éxito. sigue insistiendo, pero es muy trabajador. Puedo dar fe que es muy trabajador. Y bueno, lo veíamos por la ventana de casa que siempre se posaba en una pila de troncos que hay ahí, de leña, para cuando llega el invierno para alimentar la chimenea. Y de ahí cogía impulso y con unos pedazos enormes de musgo en el pico iba hasta el alero de arriba del tejado y en uno de los huecos iba haciendo el nido. De vez en cuando se le caía, volvía otra vez. O sea, era terrible la que tenía allí montada. Bueno, y aquí teníamos la fotografía cámara en mano, highs profesionales, hydro high, y esta es como la otra versión. Este high es mi regalo de Reyes de hace 3 años. A otra gente le regalan bolsos, a mí me regalan me regalan highs. Y este high es el que utilizamos nosotros para fotografiar. Sí que es verdad que con la legislación, sobre todo en Asturias, casi no podemos utilizarlo. Bueno, en Asturias no podemos, pero hay que pedir permiso. Es complejo. Es complejo. En Es complejo. Asturias no, la Si quiere, es que nos queda nos nada. queda, Si quieres nos pero preguntas ahora y hablamos de ello sí, porque es que pero es complejo. porque para fotografiar con con high, pues tienes que pedir una serie de permisos que dependiendo de la comunidad varía. Y en Claro, tú Asturias, no puedes coger un high de estos y plantarte en el monte donde quieres y tal, porque te puede caer un puro guapo. Entonces mejor evitarlo. Y bueno, así que colocamos el hide. Probablemente podíamos hacerlo simplemente sentándonos en el suelo y con paciencia, pero bueno, por evitar molestias en una etapa tan delicada como es cuando el macho está buscando sitios para hacer nidos y tal, ¿no? Queríamos hacerlo de la manera más respetuosa hacia él posible. Colocamos el hide y esperamos allí y claro, lo tenemos a placer. Volvemos a tener ese fondo con nubes que teníamos con los abejarucos o con el mochuelo, allí en Asturias tampoco, nada raro. Y tenemos pues ese fondo blanco que nos permite hacer esas fotos también pues de estudio, ¿no? Casi para que parecen de publicitarias. Y veis que la foto está bastante subexpuesta. Podríamos haberlo solucionado con un golpe de flash, pero volvemos a lo mismo, de utilizar el hide. Queremos evitar la mayor molestia posible, ¿no? Al animal y con un golpe de flash, pues bueno, que ya podríamos trabaja haberlo bastante, de asustado. verdad que lo vemos todos los Así que días. bueno, por respeto a él, una foto un pelín subexpuesta. Sí que es verdad que modificando parámetros podíamos haberlo solucionado también, subiendo un poco ISO, bajando velocidad, pero es un animal muy inquieto que ahora lo ves y ahora no lo ves, entonces bueno, velocidad alta. Y simplemente sabemos que en postproducción, subiéndole un par de puntitos, conseguimos sacar todo ese detalle. Ya veis ahí a este pobre animal con ese pedazo de musgo casi más grande que él, justo antes de lanzarse hacia el alero de casa para seguir construyendo su nido. Para esto, nosotros, o sea, yo al menos lo que utilizo es el histograma. Intento mirar el histograma cuando estoy haciendo una fotografía así tan radical para ver que no haya ningún blanco quemado ni ningún negro demasiado subexpuesto para después poder recuperarlo. Entonces trabajo con el histograma directamente en cámara, como truquillo. Y con esta foto, nada, pues os animamos eso, a trabajar en el jardín de casa o en una ventana simplemente, si vivís en ciudad. Si es que se pueden hacer fotos sin necesidad de ir a Kirguistán o a Ecuador. Así. Mm. Y con esto, Y pues, muchas gracias por estar muchas con gracias a nosotros un vosotros. ratito.